día 155. Comenzamos un nuevo día de lectura de la maravillosa y poderosa palabra de Dios. A no olvidar y siempre tener muy presente este gran privilegio que tenemos en este momento. En este día vamos a arrancar con Primera de Reyes capítulo 15, pero antes de arrancar la lectura del día de hoy, quiero leerte el final de Primera de Reyes capítulo 14, en el versículo 31, que decía: cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. ¿Te acordás que Roboam fue el hijo de Salomón? Y Salomón fue el hijo de David. Así que cuando muere Roboam, el nieto de David, dice que su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Y en ese contexto es que vamos a arrancar la lectura del día de hoy, Primera de Reyes capítulo 15, que dice así: Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Vemos este hijo de Roboam, Abiam, que hizo las cosas mal, que no agradó al Señor, a diferencia de lo que sí había hecho su antepasado David. No fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su antepasado David. Y eso que, como lo menciona después más adelante, el asunto de Urías elitita, ¿te acordás? Cuando David mandó matar al esposo de Betsabé y todo eso horrible que hizo David. Pero aunque cometió todo eso horrible, como David tenía un corazón enseñable, era corregible, se quebrantaba delante del Señor, reconocía su pecado, Dios lo perdonaba y lo veía como alguien impecable. Dios está buscando eso. Si sería malo este rey Abiam, que hizo cosas mucho peores, ¿no? Murió este Abiam y lo sucedió su hijo Asa en el trono. Versículo 9 dice así: Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, nieta de Absalón. Hacemos un pequeño paréntesis acá. Vemos este comienzo del reinado de Asa. Vale la pena recordar que el reino de Israel estaba dividido en dos partes. Por eso nos dice cuándo comienza a reinar Asa en Judá, que al mismo tiempo estaba reinando Jeroboam en Israel. En el reinado 20 del reinado de Jeroboam en Israel, Asa comenzó a gobernar Judá y estuvo 41 años gobernando. Versículo 11. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David.
expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real y encargó a unos de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Ljon, Dan, Abel-Bet, Maaca, toda Cineret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por todo Judá, mediante la cual exigía que toda persona, sin excepción, ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Geba en Benjamín y la ciudad de Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Antes de leer el versículo 25, vamos a mencionar, a subrayar algo muy lindo que hizo Asa, que decía en el versículo 11 en adelante, que Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Qué lindo, ¿no? Que aunque no tuvo un buen ejemplo de papá, Asa hizo las cosas bien, agradó al Señor, aunque eso implicó algo muy difícil, que dice que quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Asa derribó el poste y lo prendió fuego. Aunque uno podría decir, pero es el poste que hizo la abuela. No, esto no agrada al Señor, es una cosa espantosa que acaba de hacer la abuela. Abuela, del puesto que estás, para afuera. El poste que hiciste, pero lo hice con mucho... El poste lo prendemos fuego también. ¿Y qué es lo importante? ¿Por qué agradó al Señor el corazón de Asa? Porque él quería, amaba a Dios con todo su corazón, más allá que a la abuela, más allá que a este, que al otro. Hay personas que no crecen en su fe en el Señor, que no crecen en muchas áreas, porque no aman al Señor con todo su corazón, porque tienen miedo de ofender a un familiar. ¿Qué dirá fulano si yo hago esto, lo otro? Primero Jesús, después el resto. No es negociable eso. Primero Jesús y después el resto. Asa murió y su hijo Josafat
lo sucedió en el trono. Versículo 25 dice así: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Hubo guerra constante entre el rey Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y Baasa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam, continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Ahí finalizamos Primera de Reyes, capítulo 15. Viste que te va contrastando y te va diciendo, este rey comenzó en tal año en que iba reinando un rey allá, y el otro rey comenzó, viste que los va comparando. Por ejemplo, acá en el versículo 33 decía, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá. Y así los va comparando. Nosotros ya habíamos leído que Asa ya murió, pero lo vuelve a mencionar porque lo va enganchando. ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, vamos rapidito para Primera de Reyes, capítulo 16, que dice así. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jehú, hijo de Ananí. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel. Pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en los libros de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa, luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Ananí, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam. Y también porque Baasa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la tierra de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día, en Tirsa, Ela
se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Zimri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Zimri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados que Baasa y su hijo Ela habían cometido y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas, pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después, Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria, en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel con sus ídolos inútiles. El pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Hacemos un paréntesis acá. Vemos que este Omri fue el que fundó Samaria. ¿Te acordás de Juan capítulo 4 de la mujer samaritana que vivía en Samaria? Bueno, acá tenemos el fundador que se llamaba Omri. Seguimos adelante, veíamos en el versículo 28 que Omri murió y lo sucedió su hijo Acab. Versículo 29 dice así: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel
en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero, construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego, levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Ahí finalizamos Primera de Reyes, capítulo 16. Te voy a leer ahora Josué, el libro de Josué, el capítulo 6, versículo 26, que dice así: Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Josué había dicho, lanzó una maldición para aquel que quiera reconstruir la ciudad de Jericó. Pasaron muchos años de esto. Y dice la Biblia que durante el reinado del rey Acab, que fue un desastre, fue de los peores reyes, se casó aparte con Jezabel, una mujer insoportable, como vamos a ver después más adelante, desastre, que aparece un hombre que se llama Hiel, dice que era un hombre de Betel, que reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Se cumplió esta maldición. A no jugar. Acá el líder, el hombre de Dios, había dicho que nunca se reconstruya Jericó, y el que la quiera reconstruir, que muera su hijo mayor, que muera su hijo menor. Y el que se tiró de guapo acá a querer reconstruirla, muere su hijo mayor y muere su hijo menor. Nos vamos para el libro de Salmos. Salmos, capítulo 41, dice así: para el director del coro, Salmo de David. ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darles su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente.
me has traído a tu presencia, y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Nos vamos para Salmos capítulo 42, uno de mis salmos preferidos. Es hermoso, este salmo es maravilloso, que dice así: libro segundo, Salmos 42 al 72, para el director del coro, Salmo de los descendientes de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de ti? Día y noche, solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Estás muy desanimada, muy desanimado? Pregúntale a Dios por qué. Lo que sí, no dejes de cantarle, así como el que hizo este salmo. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Solo Él te puede renovar el interior, te puede renovar las ganas de vivir, las ganas de sonreír, las ganas de seguir adelante. Solo Él lo puede hacer. No dejes de alabarle. Cantale, aunque estés sin ganas, sin fuerza, desanimada, triste, cantale a Jesús. Porque cuando le cantamos, Dios nos va transformando. Fuimos creados para adorarle y nos hace tanto bien cantarle a Dios. Te animo a que lo hagas en este día. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga.